Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Continuamos en el programa Las Pulsiones. Vi cómo los perfiles del tiempo se posaban levemente en mi piel, dejando una marca. Te vi pasar, como pasan los astros. Tu mirada, tu boca, eran de otro. Tu simpleza no tenía límites. Tu propio corazón no te pertenecía. Y 3. La sabiduría es un arte y ama la muerte. Temblar es lo que se necesita. Bueno, con varios hombres para vivir. La naturaleza ya es sabia. El hombre puede ser otra cosa. Esto para introducir la cuestión de la pulsión de muerte, para llegar a la palabra muerte por la poesía. Que una cosa es el tiempo, ¿no?, dejando sus marcas en nuestros cuerpos. Otra cosa es esas vidas que vivimos, ¿no?, o que se viven como si no fueran propias, como si fueran ajenas. Son formas de relación con la muerte. Y otra que es temblar es lo que necesita, ¿no?, el hombre para vivir. Dice, el psicoanálisis nos permite decir, hola Fernando Ámez, hola Paola, hola Marta, hola Ana, buenas tardes, buenas noches. El psicoanálisis nos permite decir que todas las formas de la vida, todas las especies, son igualmente sorprendentes, igualmente únicas. En ninguna hay nada que tienda a ser otra especie superior. Como también decía Darwin, ¿no? No así Lamarck. Entonces, no hay nada, ¿no?, en el hombre que tienda a dejar de ser la especie que es para ser otra. Pero sí que tiene, habíamos visto el programa anterior, que la historia del lenguaje era diferente que la historia del sujeto que habla. Entonces, las pulsiones, la función del yo, lo imaginario, lo que depende de la imagen, lo narcisista, todo ello es libidinal, ¿no? Todas las pulsiones tienen esa tendencia, tanto las pulsiones de autoconservación del individuo como las de conservación de la especie, tanto las pulsiones del yo como las pulsiones de objeto, ¿no? Pero el orden simbólico es el que nos permite pensar los cambios que se producen en el ser humano, aunque no deje de ser la misma especie, aunque siga teniendo un corazón, 2 riñones, 2 brazos, aunque siga naciendo sin saber hablar, ¿no?, como placa virgen, y va recibiendo significantes y, por supuesto, cada vez recibe distintos significantes, pero son siempre significantes de un orden simbólico. Entonces, el orden simbólico
no es el orden libidinal, ¿no? Este orden libidinal que decimos, en el que se inscribe el yo y se inscriben las pulsiones parciales. El orden simbólico tiende, dice Freud, más allá del principio del placer. Está fuera de los límites de la vida. Y tal vez es por eso que Freud lo identifica con el instinto de muerte. Podríamos decir que el orden simbólico es la máscara de... la pulsión de muerte es la máscara del orden simbólico. En tanto que Freud así lo escribe, dice que es mudo, ¿no? En tanto que no se ha realizado. El orden simbólico es a la vez no siendo e insistiendo en ser. Entonces, insiste en ser realizado a condición de que no se realice, a condición de llevar la vida por el camino, o llegar a la muerte por el camino más largo, la vida. A veces lo lleva por el camino más corto, cortacircuito, de la vida. Pues esto es importante, porque nos va a permitir diferenciar la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que no son la una sin la otra, igual que habíamos visto que el sujeto y el lugar del otro con mayúscula, ¿no?, estaban anudados, estaban alienados uno en otro, ¿no?, estaban unidos y separados, ¿no?, y se distinguían perfectamente. También se distingue la pulsión de vida y la pulsión de muerte, aunque siempre están, ¿no?, presentes uno cuando está presente el otro. La pulsión de muerte es lo que puntúa la pulsión de vida. Sin la pulsión de muerte, la vida te mataría. Habíamos visto que la libido, la pulsión de muerte no es libidinal, ¿no? La pulsión de... habíamos visto el mito de la laminilla, ¿no?, para pensar la libido, que en realidad el ser humano no es... al ser humano no le abarca el mito de la media naranja, sino el mito de la laminilla, que en realidad es una tendencia que hay en nosotros, en cada ser humano, a buscar su otra mitad, a buscar su objeto perdido, que nunca existió. Sin embargo, no deja de ser lo que le da la energía. El mito de la laminilla es un mito que explica que si que te puedes imaginar una laminilla que te cubre totalmente, y que si no existiera la pulsión de muerte, el orden simbólico, la puntuación, si tú te rigieras por el yo, si una persona, un sujeto se rigiera por el yo y por sus pulsiones parciales, acabaría en la muerte, acabaría, ¿no?, ahogado en sí mismo. Ese afán de completud que hay en el ser humano, ¿no?, es un afán ilusorio y del yo, es un espejismo del yo, porque el ser humano necesita la función de la falta, necesita estar en búsqueda, tener una energía, una tendencia a ir más allá de sí mismo.
¿Mm? Aunque a veces esa tendencia la use para fabricar una neurosis o fabricar una perversión, ¿no? Digamos, ¿no? Podemos ver al neurótico. El neurótico en general es alguien que está siempre ocupado preparando el equipaje para un viaje, ¿no? Un viaje que luego se olvida que lo ha preparado, dónde iba y como si hubiera dejado el equipaje en consigna, ¿no? O sea, se trata siempre de un equipaje para un viaje que nunca va a realizar, ¿no? Y toda su energía se va en eso. Pero aún así, ¿ves? Tiene su puntuación, ¿no? En el perverso, en cambio, ¿no? Es otra modalidad, ¿no? Él es su propia meta. En el corte donde tiene que surgir el sujeto, ¿no? Él se identifica al objeto, él se hace objeto en general, ¿no? Luego hay variaciones o fluctuaciones, vaivenes de un lugar a otro, pero decíamos que la pulsión era acéfala, ¿no? Que no tenía sujeto, que era después del movimiento, ¿no? Cuando salía del cuerpo y volvía a él, ahí surgía el sujeto, ¿no? Y que el objeto era un vacío que rodeaba, por eso que cualquier objeto podía ocupar ese vacío, ¿no? Y la característica del perverso es que tiende a colocarse en ese lugar del objeto, ¿no? Digo para ver movimientos diferentes de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, de la libido y... Hola Elena, hola Susana, hola Carlos. Entonces, el orden simbólico va a poner siempre, ¿no?, la puntuación a la pulsión de vida, a esa tendencia a la unión, ¿no? Habíamos visto la unión y la separación como dos operaciones del sujeto en la relación del campo del sujeto y el campo del otro con mayúscula. Quiero decir que me podían hacer alguna pregunta porque estoy un poco o mucho, estoy un poco, podría estar mucho. A ver, voy a estar, no me hacen ninguna pregunta para que esté un poco más. Es como si no pudiera, como si no supiera exactamente de lo que quiero hablar hoy, ¿no? Porque, bueno, de hecho, hablar de algo que es mudo es difícil, ¿no? Porque también tenemos que pensar que en todo aquello donde está la pulsión de vida, ¿no?, está la pulsión de muerte. ¿En qué sentido? Está el orden simbólico. Porque las pulsiones del yo, ¿no?, tienden a la misma libido. Decimos que el sujeto, hay una sola libido. ¿Qué quiere decir esto? Que la libido que pongo en un enfado, ¿no?, esa energía, porque la libido es energía, que pongo en un enfado me quita energía para trabajar, para amar, ¿no?, para todo lo demás. Pero sin embargo tiene un límite el enfado, ¿no?, que se lo pone la pulsión de muerte. A ver, aquí tengo muchas preguntas.
¿Sin la pulsión de muerte no se puede vivir?, pregunta Ana. Pues sí, exactamente. Sin el orden simbólico no se puede vivir, porque aún si estoy en relación al orden simbólico, en relación rechazante o en relación diversa, tiene que ser en relación al orden simbólico. Vivas o malvivas, vivas feliz o infeliz, siempre es en relación a la pulsión de muerte, siempre es en relación al orden simbólico. Pero hemos visto que la pulsión de muerte es la máscara del orden simbólico. Lo que no está sexualizado, lo que no está libidinizado. Carlos Fernández, la libido es la energía psíquica, exactamente, la libido es la energía psíquica, pero una energía sin desbocada, una energía sin dirección, no tiene sentido, mata también, ¿no? Se ve por ahí esas energías desbordadas de los jóvenes que no tienen proyectos, que no tienen planes, que no tienen pactos y acaban, ¿no?, en mala situación, incluso pueden llegar a la muerte, ¿no? Es la energía psíquica. Marta. Uy, es como si alguien fumara, ¿no? El otro día, cuando se cortó el programa, Carlos preguntó, ¿el deseo con la pulsión? Preguntó, ¿el deseo con pulsión? Perdón. ¿Qué se me ha puesto? El deseo con pulsión es como mirada y voz. La demanda con pulsión del orden de lo oral y lo anal. Ajá. Podríamos decir que la pulsión, cuando es nivel de mirada y voz, ¿no?, pulsión escópica y pulsión invocante, está en el registro del deseo, ¿no?, mientras que cuando las pulsiones oral y anal, ¿no?, están en el registro de la demanda. ¿Por qué esto? Porque, digamos, la constitución de esas pulsiones, ¿no?, o en esas pulsiones, la oral y la anal, se ha constituido la demanda. Y en la pulsión escópica e invocante se ha constituido el deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general, si yo quiero construir un deseo para mí, ¿no?, quiero entrar en un régimen nuevo quiero mi ser deseante dirigirlo hacia un deseo, pongamos pintar, pongamos escribir, pongamos, digo, de la índole deseante que te va a cambiar, vas a ser otro sujeto. Tiene que empezar por la demanda, ¿no? O sea, tiene que ser algo y en relación a otro, ¿no? O cuando empieza un análisis, ¿no? Primero es como que demando al otro, ¿no? Le hablo y quiero ¿no?, que el otro me demande a mí. O sea, demandar es hablar, pongamos. Yo hablo al otro y quiero que el otro me hable a mí. Se suele decir que un análisis, en el comienzo de un análisis, el paciente habla de él, pero no habla al psicoanalista, ¿no? Después habla al psicoanalista, pero no le habla de él, y luego llega un momento donde habla de él al psicoanalista.
Entonces sería como los tiempos de la constitución de pulsional, de la pulsión de análisis, ¿no? Porque, claro, tengo pulsión analítica cuando ya deseo analizarme. Tengo pulsión, con el deseo de analizarme se ha instalado, hay una pulsión en mí, hay una tendencia al análisis. O cuando ya deseo pintar hay una pulsión pictórica, pongamos, ¿no? No es que exista la pulsión pictórica o la pulsión analítica, todo lo hacemos con pulsión y por eso cualquier afición que tenemos es esa, ¿no? Es la pulsión la que está ahí jugándose, ¿no? Es la energía. Entonces, ¿no? Primero hablamos, y para hablar necesito hablar con palabras, recurro al lugar del otro con mayúscula, al lugar del lenguaje, pero todavía no le hablo a nadie, ¿no? Genero la demanda, estoy en demanda. Después el otro me demanda a mí. En la pulsión anal es cuando el otro me quiere imponer una disciplina, porque en el deseo de en la pulsión oral hay un deseo de separación, ¿no? Hablo para ser otro que el otro, que la madre, ¿no? En este caso del niño. O ser otro, quiero nacer en la pintura, quiero pintar mi cuadro, quiero, ¿no? Me imagino analizándome y quiero forjar mi comienzo de análisis, ¿no? Entonces, cuando me puntúan y me dicen así no no vengo cuando quiero, llego a otra hora, para esa te dicen, mire, tiene que venir a su hora. Falto 3 y vengo a la cuarta, mire, a partir de ahora, ¿no? Si quiere faltar, tiene que pagar su sesión. ¿No? Digamos, va constituyendo, la demanda también se construye, ¿no? Se forja y tiene índole oral y anal. En cambio, luego ya cuando llega un momento donde acontece el complejo de castración, que también acontece en un nivel de aprendizaje de algo, ¿no? O de constitución de un deseo de algo. Pues en ese, cuando soy yo ya la que no, ya no pienso que es mi psicoanalista el que quiero que vaya, el que quiere que yo vaya a analizarme, cuando ya no pienso que mi coordinador de taller quiere que vaya a aprender con él a pintar o a escribir, sino que ya tengo deseo de escribir, ya he separado la pintura del coordinador y de mí misma, que es un significante que está ahí, que si yo me sujeto a él, ¿no? Haré ese ejercicio. Entonces, es verdad que después, es verdad, o mentira. A partir de ahí, no es que ya no voy a demandar más, porque esto no es algo que se supera, sino que está siempre entremezclado demandar que me demanden y desear eso que me falta, ¿no? El tiempo del desear se ha de construir exactamente. Carlos pregunta. El tiempo de la pulsión se construye y el tiempo del deseo se construye. Se construye con trabajo, se construye con significantes, ¿no? El trabajo con significantes, no es el trabajo solo de sudar, ¿no? Digamos, es mi actitud frente al lienzo, es mi actitud frente al diván, ¿no? O frente al psicoanalista, ¿no? Pero es interesante esto que pregunta, que se hace más ameno también cuando preguntan. Ameno, a menos que pregunten, a menos y a más. Es interesante esto de que se construye porque también demandar ser médico, demandar
ser psicoanalista, demandar, cualquier demanda, además puede llevar, es un proceso que puede durar, según lo que quiero conseguir, un tiempo, ¿no? Y lo que quiero conseguir, no puedo querer conseguir, puedo comenzar a tomar pacientes, puedo comenzar a atender, a pintar cuadros, puedo comenzar a, ¿no? Pero no quiere decir que haya llegado a ningún lugar. No quiere decir, es decir, esos tiempos lógicos que también, lo que Freud también introduce, en lugar de lo mecánico, lo lógico. Entonces, que el instante de ver qué es la pintura te puede llevar un tiempo, o qué es el análisis, ¿no? El tiempo para comprender es otro tiempo y el momento de concluir es otro. Pero todos esos tres tiempos, que es uno, tienen que pasar varias veces. Tengo que hacer el recorrido muchas veces, ¿no? Es decir, que el primer tiempo, el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir puede ser muy rápido en algunas personas. Hay personas que empiezan a pintar más rápido, o que empiezan a analizarse o a atender pacientes más rápido, o a escribir más rápido, pero no quiere decir que ya han llegado a ningún lado, sino que igual luego para hacer el segundo tiempo, el segundo recorrido, la segunda vuelta, o la tercera vuelta, o la quinta vuelta, no asegura que el que empieza más rápido, ¿no?, llegue más lejos, ¿no? Por eso que no se trata de envidiar al que va más adelantado, hay que decir, le agradezco al que va más adelantado que me haya dicho que es posible, ¿no? No es, pero bueno, yo sé que las cosas no son bonitas. Para el hombre todo es tortuoso. Habita el lenguaje y el lenguaje lo tortura. Y el que aguante mejor la tortura, ¿no?, ese produce más. Porque no se trata en cambiarse de ser un hombre a ser otro hombre, de ser una mujer a ser otra mujer, ¿no? Otra mujer es el mismo y es otro, ¿no? Digamos, sigues siendo frágil a las frases, sigues siendo frágil a los golpes físicos, psíquicos y sociales, sigues siendo frágil a todo lo que un ser humano es frágil, ¿no? Pero recuerden que Freud habla de autoestimación, de autoestima, como algo en el cual tiene que ver las pulsiones del yo, las pulsiones de objeto, que haya satisfacciones de la pulsión del yo, que haya satisfacción de la pulsión de objeto y que haya satisfacción de lo realizado, ¿no? Entonces, hay que realizar, porque si no, falta algo de la autoestima. La autoestima está herida, ¿no? Cualquiera de ellos que falte, ¿no? Entonces, a ver. La exposición del tema nos ayuda a preguntar. Gracias, desde Carlos Hernández. Gracias, Carlos. Bueno, me parece que hemos llegado al final del programa. Les espero el próximo jueves. Iba a prometer tener menos vacilaciones, pero las vacilaciones forman parte del texto, parte del programa, ¿no? Y cada uno tiene las vacilaciones a su manera, a su manera pulsional. Buenas noches a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Chao. Muchas gracias a vosotros. Hola Norma, Ciruli, que no te había visto.